¿Qué pasaría si te contara que la muerte de un papa podría ser algo mucho más profundo que una simple pérdida religiosa? Y si te dijera que en realidad estamos ante el cumplimiento visible de una profecía bíblica que anticipa la llegada de días oscuros, en mi corazón resuena lo que está escrito en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta no es una advertencia simbólica sin peso, es una clave profética que nos abre los ojos para entender que lo que sucede hoy en el mundo fue anunciado hace siglos por el mismo Dios. Hoy me atrevo a compartirte la conexión espiritual que existe entre la muerte de un líder cristiano y el surgimiento de fuerzas ocultas que preparan el escenario del tiempo final. Las Escrituras lo declaran con una precisión que estremece el alma, porque cuando muere un líder espiritual, el temblor no es solo emocional o social, es un estremecimiento en el mundo espiritual. Y si ese líder es el Papa, no solo tiembla la tierra, se sacuden también los cielos. En otras épocas, la muerte de un pontífice podía entenderse como el fin de un ciclo o un tiempo para renovar la fe. Pero hoy me pregunto, ¿y si no es solo una transición? ¿Y si es una señal poderosa antigua que ya estaba inscrita en la palabra viva de Dios? La Biblia no guarda silencio ante estos momentos. Al contrario, los revela con una claridad que corta como espada de dos filos. En Ezequiel 34:10, el Señor levanta su voz y dice: Yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y haré que cesen de apacentar el rebaño. No es solo una denuncia contra el mal liderazgo, es un juicio celestial que cae sobre aquellos que desviaron al pueblo, y cuando ese juicio comienza dentro de la casa del Señor, sus efectos no se limitan a un templo ni a un país. En Zacarías 13:7 se escucha otra palabra profética que me atraviesa el alma. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús mismo la repitió en Mateo 26:31. No se trata solo de su propio sufrimiento, es un principio espiritual que sigue vigente. Cuando el pastor cae, las ovejas quedan a merced del peligro. El golpe no es simbólico, es real. Lo hemos vivido, lo hemos llorado. Cada vez que parte un referente espiritual, el desconcierto se esparce como humo entre las naciones. Las tinieblas lo saben. Aprovechan ese momento para sembrar confusión y enfriar la fe de muchos. No es solo una muerte, es un terremoto invisible que sacude todo lo que parecía estable, y si el que ha partido era una de las figuras más visibles dentro del cristianismo, entonces el impacto traspasa fronteras. El Espíritu me recuerda que nada de esto es casual. En Amós 3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este versículo me obliga a mirar más allá de los titulares, más allá de lo que los hombres anuncian. Me lleva a escudriñar las Escrituras, porque allí ya se nos anticipó lo que ahora está delante de nuestros ojos. No es casual que tantas figuras clave hayan muerto en momentos de transición oscura. No es un accidente espiritual que justo cuando un nuevo ciclo se levanta, con sombras caiga primero el que pastoreaba. En Apocalipsis, los líderes religiosos no aparecen siempre como portadores de luz. A veces son advertencias vivas del peligro de la desviación. En los capítulos 2 y 3, las cartas a las iglesias
dejan en evidencia que incluso dentro del cuerpo visible de Cristo pueden entrar la idolatría, la tibieza y la traición. Recuerdo con temor lo que dice el Señor a la iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. ¿Será que este retrato espiritual describe hoy a muchas instituciones que parecen santas, pero que por dentro ya han perdido la vida? Cuando un representante de esa estructura muere, quizás no es solo una pérdida visible, sino el juicio que evidencia lo que estaba seco espiritualmente desde hace tiempo. No olvidemos que en la historia bíblica el juicio de Dios no solo se desató sobre reyes o profetas, sino también sobre los sacerdotes. En 1 Samuel 102, el castigo sobre Elí y sus hijos marcó un punto de quiebre irreversible para Israel. Yo he visto con estos ojos bañados tantas veces en lágrimas ante la presencia del Espíritu Santo, cómo el silencio de algunos líderes pesa más que sus palabras. Elí fue sacerdote, sí, pero su pecado no estuvo en cometer la corrupción con sus propias manos, sino en mirar hacia otro lado mientras sus hijos lo hacían, y esa omisión, esa falta de firmeza, fue suficiente para que Dios mismo hablara. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. 1 Samuel 2:30. Su muerte fue trágica, pero no inesperada. Era el eco de un juicio ya anunciado. Lo mismo ocurre cuando parte un líder religioso de talla mundial. Algunos lo ven como una pérdida natural, pero yo no puedo evitar discernir si no será en realidad una señal profética que anuncia el cierre de un ciclo y la apertura de uno aún más denso, más oscuro. Recuerdo las palabras de mi Jesús, palabras que retumban con fuerza en este tiempo. Él dijo que los últimos días estarían marcados por el engaño, por señales tan convincentes que hasta los escogidos podrían ser confundidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Mateo 24:24. Él no hablaba solo de guerras ni de pestes, hablaba también de una tribulación espiritual. Y yo me pregunto, ¿acaso la muerte de un líder global no podría ser la grieta por donde se infiltran doctrinas nuevas, rostros carismáticos, una iglesia diferente, ajena a la cruz y al sacrificio de Cristo? He aprendido que cuando se vacía un trono, no tarda en levantarse otro, y muchas veces ese nuevo poder viene envuelto en piedad falsa. Daniel lo vio. Él vio en visión cómo uno de los cuernos pequeños se engrandecía. Se atrevía a desafiar a los ejércitos del cielo y echaba por tierra la verdad, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel 8:12. ¡Qué declaración tan fuerte, pero tan vigente! Vivimos días en que la verdad ya no se defiende con pasión, sino que se negocia entre bastidores políticos y religiosos. Por eso creo que la muerte de un papa no es solo un cierre, es una puerta que se abre, y lo que entra por esa puerta merece ser discernido. Sí, algunos dirán que exageramos, que no todo tiene que ver con profecía, pero Pedro nos advirtió que en los últimos días vendrían burladores negando la venida del Señor, ridiculizando toda advertencia. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
2 Pedro 3, 3, 4. Esa incredulidad, esa soberbia espiritual se ha colado en muchos púlpitos, y cuando algo así sucede, cuando alguien con tanta influencia muere, prefieren callar o revestir el evento con palabras dulces en lugar de buscar el rostro de Dios y preguntarle: ¿qué estás diciendo tú a través de esto, Señor? Yo no puedo mirar la muerte de un líder como un simple cambio de vestidura. Para mí es un temblor en los cielos, una alarma que nos empuja a examinar las Escrituras, a buscar en la palabra lo que está ocurriendo en el Espíritu, porque cada sacudida espiritual puede remover estructuras viejas y dar lugar a fuerzas nuevas que buscan posicionarse. No estoy diciendo que cada suceso sea cumplimiento literal de profecía, pero sí creo firmemente que todo gran cambio espiritual requiere discernimiento, y la Biblia no deja espacio a dudas, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro 4, 17. Discernir es más que pensar, es ver con los ojos del cielo, es dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que no se percibe con los sentidos. El profeta Isaías habló de un tiempo en que Dios mismo derramaría un espíritu de sueño sobre el pueblo. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Isaías 29, 10. Y eso es lo que temo, que muchos estén dormidos, que no vean que lo que estamos presenciando no es solo política ni religión, sino engranajes proféticos girando más rápido de lo que creemos. He sido testigo de cómo los cielos se estremecen cuando parte un ungido, no porque sea insustituible, sino porque su partida encaja en el tiempo señalado por Dios. Es un kairos, un momento determinado en la eternidad. Recuerdo la muerte de Moisés. Aunque fue fiel su partida, no solo causó dolor, también abrió camino, fue una transición hacia una etapa donde se requería mayor valentía, más obediencia. El libro de Deuteronomio nos dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, y lloraron los hijos de Israel a Moisés, hasta cumplirse los días del lloro y del luto. Deuteronomio 34, 5, 8. Esa ausencia no fue el fin, fue el principio de la conquista. Y yo me pregunto si hoy nosotros como iglesia estamos preparados para lo que viene después del llanto. Cuando veo cómo han caído líderes corruptos como Acab o Herodes, no puedo evitar estremecerme ante el juicio inmediato que recayó sobre ellos. Sus muertes no fueron simples desenlaces biológicos, sino gritos del cielo marcando el fin de ciclos podridos. Cada partida lleva consigo un eco diferente, y yo me detengo a preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué significa esta muerte específica? ¿Qué puertas se cierran y cuáles se abren en el mundo espiritual? El Apocalipsis ya nos habló de trompetas que suenan, de sellos que se rompen y de copas que se derraman. Cada uno de estos eventos no es fantasía, son realidades espirituales que anuncian que el reloj de Dios sigue corriendo, y puede que el mundo no lo note, pero los que vivimos guiados por el Espíritu, los que conocemos su voz, discernimos estas señales aun cuando para otros parezcan simples noticias. En Romanos 13, 11 se nos exhorta con urgencia, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa palabra resuena en lo más profundo de mi alma. No es tiempo de dormir, no es tiempo de mirar
hacia otro lado. Si la muerte de un líder religioso remueve nuestras entrañas y nos lleva a arrodillarnos, entonces ha cumplido su propósito divino, despertarnos. Ahora, más que nunca, el llamado es claro: volver a las Escrituras, examinar el corazón y preguntar al Señor qué está haciendo Él en medio de todo esto. Muchas generaciones han recibido señales, pero no todas han tenido el coraje de reconocerlas. Nosotros no podemos darnos el lujo de ser ciegos. No está en juego una institución, es el alma de multitudes lo que está en la balanza, y el enemigo no duerme. Él infiltra, divide y destruye cada vez que lo dejamos pasar desapercibido. Por eso, si algo tan contundente como la muerte de un papa ocurre, no puedo ni quiero quedarme callada. No es momento de continuar como si nada. La trompeta ha sonado. La única pregunta que queda es: ¿la has escuchado tú? ¿Estás discerniendo los tiempos o solo leyendo titulares? ¿Estás interpretando con el espíritu lo que el mundo describe con palabras vacías? Dios está hablando. Su voz no es tenue ni escondida. Está resonando con fuerza en los que están despiertos. Esta muerte no es un cierre definitivo, es apenas el inicio de lo que ya fue anunciado por el Cordero desde hace siglos. Y si lo peor aún no ha llegado, pero también permanece firme la promesa: los que están en Cristo no serán movidos. Aunque la tierra tiemble, aunque los cielos se doblen, la palabra de Dios jamás será quebrantada. Ella permanece para siempre. Roma durante generaciones no ha sido solo una ciudad. Ha sido símbolo de poder religioso, de estructura, de tradición. Pero cuando leo Apocalipsis, mi corazón tiembla ante la visión de una mujer sentada sobre 7 colinas, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, cargando nombres de blasfemia. Esta imagen de Apocalipsis 17, versículos 3 y 6, ha sido objeto de revelación para muchos que, movidos por el Espíritu Santo, han visto su semejanza con el corazón del sistema religioso global. No es una fantasía moderna, es una advertencia antigua, escrita con precisión por el Espíritu de Dios. Apocalipsis 17, 9 nos entrega una clave: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma, la ciudad de las 7 colinas, no solo encaja geográficamente, encaja espiritualmente en esta figura profética que representa algo más que una institución. Representa un sistema que se ha alejado de la verdad del Evangelio para abrazar el poder, las alianzas humanas y la corrupción doctrinal. Esa mujer montada sobre la bestia no es símbolo de fe, es el rostro de la infidelidad espiritual. Es una traición a la pureza del mensaje de Cristo. Y si la muerte del Papa marca el final de una era, entonces lo que sigue podría ser el cumplimiento de esa visión que tanto tememos, pero que no podemos ignorar. En toda la historia de la Biblia, Dios nunca fue ambiguo con respecto a los pactos impíos. El profeta Jeremías se alzó con autoridad contra aquellos profetas y sacerdotes que, en lugar de sanar al pueblo, alimentaban su rebelión. En Jeremías 6, 13, 14 se nos dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y esa palabra hoy sigue viva, sigue juzgando, sigue despertando. No ha cambiado, no es antigua, es eterna, porque la verdad del Evangelio
no cambia con los tiempos ni se ajusta a los poderes del mundo, y yo como sierva del Altísimo no puedo mirar hacia otro lado. Yo he visto cómo una y otra vez se repite el mismo patrón cuando una institución que lleva el nombre de Dios se alía con los poderes del mundo, comienza a prometer una paz que no nace del Espíritu Santo, mientras el juicio de Dios se acerca. He observado cómo el Vaticano, con toda su influencia diplomática y su presencia en los foros del poder mundial, ha dejado de lado su llamado espiritual para convertirse en una fuerza terrenal, pero no toda influencia viene de la verdad y no todo lo que brilla es luz. En el Apocalipsis 18:2 leemos claramente: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este mensaje no se dirige a una entidad lejana o irreconocible, sino a un sistema que ha traicionado la santidad, comerciando con lo espiritual y adulterando la fe pura. Babilonia no es simplemente una ciudad, es un símbolo de rebelión, como lo fue en los días del profeta Daniel, donde representaba el orgullo humano que se levantaba contra el trono del Altísimo. Y ese espíritu, cuando toma asiento dentro de una institución que profesa representar a Cristo, pero actúa en contradicción con su palabra, se convierte en parte de esa Babilonia espiritual. Recuerdo lo que el profeta Ezequiel vio cuando fue llevado por el Espíritu al templo en Jerusalén. Allí, tras los muros del lugar sagrado, encontró idolatría escondida, adoración al sol, imágenes esculpidas y humo de incienso ofrecido a falsos dioses. Ese templo, que debía ser morada del Dios vivo, se había transformado en lugar de corrupción. Y esa visión, lejos de ser una historia del pasado, es un reflejo de lo que ocurre hoy. Si el centro de nuestra fe se contamina con idolatría, entonces el juicio ya no es una posibilidad, es una realidad inminente. La muerte de un líder religioso, tan visible como el Papa, no es simplemente un final, puede ser el inicio de algo aún más sombrío, una puerta abierta a una oscuridad más profunda. El capítulo 13 del Apocalipsis me lleva a meditar profundamente. Allí aparece una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, que recibe su poder del dragón, y todo el mundo se maravilla tras ella, pero no está sola. Otra bestia se levanta, esta vez desde la tierra. Tiene cuernos como de cordero, pero su voz es la de un dragón. Ella actúa en nombre de la primera bestia y persuade al mundo a adorarla. Hace prodigios, señales engañosas, y muchos han visto en esta imagen la representación de un poder religioso falso, un sistema que, en lugar de guiar hacia Cristo, coopera con el poder político para desviar a las multitudes. Ante esta descripción, no podemos ignorar la influencia del Vaticano, su capacidad para unir su diálogo con líderes de toda la tierra, su presencia en cada rincón del mapa espiritual y político lo convierten en un actor clave en los tiempos que vivimos. El apóstol Pablo ya nos lo advirtió en 2 de Corintios 11, 13, 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este engaño no solo se manifiesta en personas, también en estructuras que llevan el nombre de Dios, pero enseñan un evangelio diferente.
Por eso el discernimiento espiritual es vital. No todo lo que parece santo lo es. Cuando una organización usa el nombre de Jesús, pero distorsiona su mensaje, está al servicio de la mentira, no de la verdad. La mezcla entre poder político y religión ha sido una de las heridas más profundas en la historia de la Iglesia. Desde el Edicto de Milán hasta el establecimiento de los estados pontificios, el camino del Vaticano ha estado marcado por esa fusión entre lo espiritual y lo terrenal. Y aunque desde afuera pueda parecer exitosa esa alianza, ha hecho que muchas veces el poder tenga prioridad sobre la verdad del Evangelio. Cuando ese sistema tiembla, cuando el líder máximo muere, no siempre vemos una renovación del espíritu, sino un nuevo acomodo de fuerzas que pueden resultar aún más peligrosas. Y cómo no recordar la visión de Daniel en el capítulo 7, donde se describe un cuerno pequeño que se levanta entre otros, que profiere palabras arrogantes contra el Altísimo, que oprime a los santos y los desgasta. Aunque esa imagen sea simbólica, su influencia es real. El enemigo no ha dejado de intentar disfrazarse de verdad, y si no estamos vigilantes, si no mantenemos nuestros ojos en Jesús y nuestros corazones en comunión con el Espíritu Santo, corremos el riesgo de caer en el mismo engaño que tantos antes. Desde lo más profundo de mi espíritu, quiero hablarte con la misma urgencia con la que tantas veces he sentido al Espíritu Santo estremecer mi alma. Hay estructuras que aparentan santidad, que se visten de piedad y tradición, pero en su esencia están en guerra abierta contra la verdad del Evangelio. Cuando una institución que se dice de Dios se convierte en aliada de un sistema que oculta la luz, deja de reflejar a Cristo y se transforma en sombra disfrazada de santidad. Y cuando en ese escenario muere una figura de autoridad, no estamos ante una simple sucesión eclesiástica, sino posiblemente ante el umbral de un cambio espiritual profundo, donde el terreno queda listo para que una nueva figura tome el control con intenciones muy distintas a las del buen pastor. El pecado de idolatría ha sido siempre una herida grave a los ojos del Señor. No solo hablo de las imágenes talladas, sino de toda estructura que levanta la tradición humana por encima de la palabra viva, que exige obediencia a hombres en lugar de sumisión al Espíritu Santo. Jesús fue claro cuando reprendió a los fariseos con estas palabras en Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esa misma amonestación resuena con fuerza hoy cuando los decretos humanos se imponen al nivel de la verdad revelada. Es ahí donde el terreno se vuelve fértil para el engaño, especialmente cuando esa estructura tiene influencia global y sus errores se esparcen como viento sobre los pueblos. Las Escrituras no nos dejan sin luz sobre estos tiempos. El Apocalipsis nos revela que en los últimos días surgirá un sistema religioso que caminará junto al poder del Anticristo. No es una idea conspirativa, es parte del plan profético. El falso profeta no se levanta desde la nada, opera dentro de una institución ya consolidada, revestida de prestigio y reconocimiento. Cuando muere la figura más visible de esa estructura, se abre una puerta espiritual, un trono simbólico queda disponible y puede ser ocupado por alguien que no ha sido llamado a guiar sino a dominar, no a predicar el evangelio verdadero, sino a sustituirlo por una versión adulterada.
y aunque la Biblia no menciona al Vaticano por nombre, sus descripciones son tan claras que estremecen el alma. Esa mujer ebria con la sangre de los santos no es una figura pagana ajena a nuestra fe. Es la imagen profética de una institución que en nombre de Dios ha perseguido a quienes caminan con fidelidad según su palabra. El Apocalipsis 17:6 lo expresa sin rodeos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El asombro de Juan no fue por su belleza externa, sino por la contradicción desgarradora de ver a una institución que debía ser santa convertida en instrumento de opresión. Por eso, cuando presenciamos la partida de un líder de tal envergadura, no podemos limitar nuestra mirada a lo superficial. Debemos despertar. Esto es parte de una narrativa profética que clama por discernimiento. No se trata de rechazar a quienes con sinceridad buscan a Dios dentro de cualquier estructura, sino de comprender que ya hemos sido advertidos. El sistema fue descrito y puede que esté más activo de lo que muchos imaginan. La caída del rostro más visible de ese sistema no marca el fin. Tal vez sea el inicio de su etapa más peligrosa. Mientras el mundo observa un funeral con solemnidad en los cielos, puede estarse escribiendo una transición espiritual con consecuencias eternas. Lo que sigue no es solamente la elección de un nuevo rostro visible, sino la continuación de un diseño que ya fue anunciado en la palabra nada. De lo que sucede hoy sorprende al que ha leído con atención las Escrituras. La verdad ya ha sido revelada. Ahora nos corresponde discernir. Las señales están a la vista, la profecía no miente y lo que viene ciertamente será más difícil. La historia sagrada ha mostrado que uno de los signos más claros de decadencia espiritual es la corrupción interna, cuando quienes debían nutrir al pueblo con verdad eterna comenzaron a tergiversarla por comodidad, poder o aceptación pública. El juicio no tardó. Este fenómeno no es algo aislado ni accidental. Es parte del proceso profético que antecede el regreso glorioso del Señor. En Tesalonicenses 3, la advertencia es contundente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía no es un desliz inocente, es traición voluntaria. Es abandonar la doctrina pura por palabras dulces al oído, pero veneno para el alma. Y esta traición no surge fuera de la iglesia, sino desde dentro, desde los púlpitos, desde los altares, desde los lugares donde debía habitar la gloria de Dios. Yo he sentido en lo más profundo de mi espíritu que la apostasía no irrumpe de golpe, sino que se desliza suavemente, casi imperceptible, cuando el temor santo hacia Dios se sustituye por el deseo de agradar al hombre, cuando dejamos de proclamar lo que Dios ha hablado con claridad para empezar a ofrecer lo que las multitudes anhelan oír. Allí comienza la caída. No lo digo como una conjetura, sino con el peso de la palabra viva en mis labios. El apóstol Pablo lo declaró con precisión divina en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso no es una advertencia futura lejana,
es el diagnóstico del presente. En muchos espacios que se presentan como parte del cuerpo de Cristo, he visto cómo el mensaje de arrepentimiento ha sido desplazado por promesas de prosperidad vacía, se predica sin cruz, se habla sin confrontación y el pecado es diluido con argumentos suaves. El juicio eterno tan real como el aliento que respiramos se ha convertido en un tema incómodo, como si callarlo bastara para evitarlo. Pero el silencio no anula la verdad. Cuando muere una figura como el Papa, no lo interpreto como un hecho aislado. En mi espíritu lo percibo como un toque de trompeta dentro de un sistema que ha abrazado la mezcla, permitiendo enseñanzas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. La caída doctrinal no ocurre de forma repentina, es el resultado de una larga cadena de concesiones. Primero se omite la escritura, que incomoda, luego se distorsiona, y más tarde se reemplaza por ideas que acarician el oído, pero vacían el alma. Ideas humanistas, filosofías disfrazadas de espiritualidad y teologías creadas para agradar al mundo, no a Dios. Pero mi corazón se estremece al recordar las palabras que Pablo escribió en Gálatas 1, 6, 9. Él dice: del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay tal cosa como un evangelio nuevo aceptable. Toda versión adulterada, por más decorada que esté, es apostasía. Aunque venga envuelta en lenguaje de inclusión, paz o modernidad, sigue siendo una traición al mensaje puro de Cristo. Esta no es una novedad. El Antiguo Testamento ya revelaba este patrón. El pueblo de Israel, testigo de milagros y maravillas, se desvió cada vez que sus líderes espirituales se alejaban de la voz de Jehová. Jeremías 23. Me arde en el alma, especialmente el versículo 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¡Qué actualidad tan inquietante! En el nuevo pacto, estas advertencias no desaparecen, se intensifican. Jesús mismo nos alertó y sus palabras retumban con fuerza. Hoy guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Esta imagen no es simbólica, es una advertencia clara sobre el peligro de confiar sin discernimiento. Y cuando un líder muere, como en el caso del Papa, el sistema que lo sostuvo no necesariamente se desvanece, puede incluso renovarse, adaptarse a aparentar fuerza renovada. Pero si la raíz está podrida, todo el árbol sufre. No es un asunto de sucesión, es un asunto de cimientos. Y cuando ese fundamento ha dejado de ser Jesucristo la piedra angular, para convertirse en tradiciones, estructuras humanas o pactos políticos, entonces la apostasía ya no es un riesgo, es una realidad consumada. La parábola de los dos cimientos, relatada por Jesús en Mateo 7, 24-27, resuena en mi espíritu con urgencia. Una casa puede parecer fuerte, pero solo la tormenta revela su verdad, y ahora muchas estructuras religiosas están siendo sacudidas. Las lluvias ya han comenzado, los vientos soplan, y lo que fue edificado sobre arena no permanecerá. Esta confusión doctrinal no es un accidente, es parte del escenario final. No basta con que el mundo rechace la verdad. También desde lugares de autoridad espiritual se están levantando mensajes ambiguos
tolerantes con el pecado, complacientes con las filosofías del mundo, eso me quebranta el alma, porque es esa mezcla la que lleva a las multitudes al letargo espiritual. Isaías 30:10 lo dice con una claridad estremecedora. No veáis, dicen al vidente y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cuando la verdad duele, la mentira seduce. Cuando la luz del Evangelio revela el pecado, las tinieblas se presentan como refugio. En este contexto, no son las voces del mundo las más peligrosas, sino las estructuras religiosas que ya no niegan a Dios, pero predican un Dios hecho a imagen del hombre. El deterioro espiritual se manifiesta también en el culto, y mi corazón clama para que volvamos a adorar en espíritu y en verdad. Yo he visto con mis propios ojos cómo lo que una vez fue santo puede convertirse en una rutina vacía cuando el corazón se aleja de la presencia viva de Dios. He estado en lugares donde la liturgia fue concebida como una expresión de reverencia, pero sentí cómo esa llama se apagaba al convertirse en un acto sin alma. El profeta Isaías lo expresó con una claridad que corta el alma cuando en el capítulo 1, versículos 13 al 15, el Señor declara: «No me traigáis más vaná, ofrenda el incienso, me es abominación. Cuando multiplicáis la oración yo no oigo. Llenas están de sangre vuestras manos». Ese clamor de Dios no era solo para Israel, también es para nosotros. Hoy, cuando la fe se transforma en espectáculo, cuando la forma externa suplanta el fuego del Espíritu y cuando los labios alaban, pero el corazón está lejos. Jesús mismo confrontó esta realidad con palabras que todavía resuenan en mi interior. En Mateo 15, versículos 8 y 9, dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Esas palabras me estremecen, porque lo más aterrador es que muchos aún creen que están adorando correctamente. La apostasía no siempre viene disfrazada de rebelión abierta. Muchas veces es una desviación suave, casi imperceptible, pero letal. El enemigo no necesita destruir la fe desde fuera, si logra corromperla desde adentro. Por eso me impacta lo que Jesús dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1. «Tienes nombre de que vives y estás muerto». Esa es una de las condiciones espirituales más peligrosas: aparentar vida sin tener la vida del Espíritu en el interior. Y cuando veo cómo las instituciones religiosas más poderosas del mundo se deslizan hacia esta condición, comprendo que se está preparando el escenario para la manifestación de un sistema global que no representará la fe verdadera, aunque así se presente. En 1 Timoteo 4:1 el Espíritu ya nos lo advirtió con claridad, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No se trata de rituales ocultistas evidentes, sino de enseñanzas disfrazadas de verdad que niegan el señorío de Cristo. Se proclama un evangelio sin cruz, una gracia que no exige arrepentimiento, una redención sin obediencia. Y cuando estos mensajes provienen de líderes espirituales, el impacto en las almas es profundo y devastador. Yo no veo la muerte de un líder espiritual simplemente como el final de una etapa. No, en lo profundo de mi ser, sé que ese momento puede ser una señal del cielo, un juicio o incluso una preparación para algo que aún no comprendemos del todo. No se trata de señalar con el dedo a nadie
sino de discernir los tiempos. La apostasía ya no es una amenaza futura, es una verdad presente, y los que no están cimentados en la palabra revelada corren un gran riesgo de ser arrastrados por este río de confusión que ya inunda las naciones, pero mi esperanza permanece en lo que nunca cambia. La palabra de Dios sigue firme. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquellos que buscan al Señor en espíritu y en verdad, aún en medio del caos, sabrán discernir lo que está aconteciendo. La muerte del Papa en este momento profético no es un simple titular en los noticieros. Es una pieza que encaja en un diseño eterno delineado desde antes de que el mundo fuese creado. Mientras la humanidad observa los cambios en los tronos terrenales, el verdadero pueblo de Dios debe mirar más alto y más profundo a las señales que no prometen calma, sino cumplimiento, que no anticipan estabilidad, sino una transición inevitable. El llamado sigue vivo. Velad y orad, porque lo peor está por venir. El falso profeta ya no es solo una figura escatológica lejana. Su preparación se está gestando hoy silenciosamente, desde lugares que alguna vez proclamaron la verdad con fuego, y lo que antes era claro, ahora se disfraza de espiritualidad moderna, de mensajes de unidad sin transformación, de una tolerancia que anula la santidad. Mientras el mundo se enfoca en los desastres visibles, el enemigo mueve sus piezas en la oscuridad, preparando la llegada de aquel que no se mostrará con rostro de terror, sino con apariencia de piedad. Apocalipsis 13:11 lo describe con dolorosa precisión. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa contradicción grita desde las Escrituras: parece un siervo de Dios, pero lo que sale de su boca no viene del cielo. Yo he visto con mis propios ojos cómo lo que una vez fue santo puede convertirse en una rutina vacía cuando el corazón se aleja de la presencia viva de Dios. He estado en lugares donde la liturgia fue concebida como una expresión de reverencia, pero sentí cómo esa llama se apagaba al convertirse en un acto sin alma. El profeta Isaías lo expresó con una claridad que corta el alma, cuando en el capítulo 1, versículos 13 al 15, el Señor declara: no me traigáis más vana ofrenda el incienso. Me es abominación. Cuando multiplicáis la oración, yo no oigo. Llenas están de sangre vuestras manos. Ese clamor de Dios no era solo para Israel, también es para nosotros hoy, cuando la fe se transforma en espectáculo, cuando la forma externa suplanta el fuego del Espíritu, y cuando los labios alaban, pero el corazón está lejos. Jesús mismo confrontó esta realidad con palabras que todavía resuenan en mi interior. En Mateo 15, versículos 8 y 9, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esas palabras me estremecen, porque lo más aterrador es que muchos aún creen que están adorando correctamente. La apostasía no siempre viene disfrazada de rebelión abierta. Muchas veces es una desviación suave, casi imperceptible, pero letal. El enemigo no necesita destruir la fe desde fuera si logra corromperla desde adentro. Por eso me impacta lo que Jesús dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es una de las condiciones espirituales más peligrosas: aparentar vida sin tener la vida del Espíritu en el interior.
Y cuando veo cómo las instituciones religiosas más poderosas del mundo se deslizan hacia esta condición, comprendo que se está preparando el escenario para la manifestación de un sistema global que no representará la fe verdadera, aunque así se presente. En 1 Timoteo 4:1, el Espíritu ya nos lo advirtió con claridad, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No se trata de rituales ocultistas evidentes, sino de enseñanzas disfrazadas de verdad que niegan el señorío de Cristo. Se proclama un evangelio sin cruz, una gracia que no exige arrepentimiento, una redención sin obediencia. Y cuando estos mensajes provienen de líderes espirituales, el impacto en las almas es profundo y devastador. Yo no veo la muerte de un líder espiritual simplemente como el final de una etapa. No, en lo profundo de mi ser, sé que ese momento puede ser una señal del cielo, un juicio o incluso una preparación para algo que aún no comprendemos del todo. No se trata de señalar con el dedo a nadie, sino de discernir los tiempos. La apostasía ya no es una amenaza futura, es una verdad presente, y los que no están cimentados en la palabra revelada corren un gran riesgo de ser arrastrados por este río de confusión que ya inunda las naciones, pero mi esperanza permanece en lo que nunca cambia. La palabra de Dios sigue firme. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquellos que buscan al Señor en espíritu y en verdad, aún en medio del caos, sabrán discernir lo que está aconteciendo. La muerte del Papa en este momento profético no es un simple titular en los noticieros, es una pieza que encaja en un diseño eterno delineado desde antes de que el mundo fuese creado. Mientras la humanidad observa los cambios en los tronos terrenales, el verdadero pueblo de Dios debe mirar más alto y más profundo a las señales que no prometen calma, sino cumplimiento, que no anticipan estabilidad, sino una transición inevitable. El llamado sigue vivo, velad y orad, porque lo peor está por venir. El falso profeta ya no es solo una figura escatológica lejana. Su preparación se está gestando hoy silenciosamente desde lugares que alguna vez proclamaron la verdad con fuego, y lo que antes era claro, ahora se disfraza de espiritualidad moderna, de mensajes de unidad sin transformación, de una tolerancia que anula la santidad. Mientras el mundo se enfoca en los desastres visibles, el enemigo mueve sus piezas en la oscuridad, preparando la llegada de aquel que no se mostrará con rostro de terror, sino con apariencia de piedad. Apocalipsis 13:11 lo describe con dolorosa precisión. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa contradicción grita desde las Escrituras. Parece un siervo de Dios, pero lo que sale de su boca no viene del cielo. Yo he caminado por muchos lugares. He visto la gloria de Dios manifestarse y también he sentido el dolor del engaño espiritual que se disfraza de luz. Y en este tiempo el Espíritu me ha hecho sensible a una figura que marcará la línea entre los que abrazan al sistema global y los que serán perseguidos por ser fieles a Jesucristo. Ese personaje no aparece de la nada, su poder no nace en el vacío. Todo comienza cuando la verdad empieza a ser abandonada, cuando el error se convierte en norma, cuando se celebra una espiritualidad diluida que intenta unir lo que solo Cristo puede redimir. Eso que hoy se aplaude como avance mañana será la base que legitime
su autoridad. Cada paso que relativiza el pecado, cada declaración que diluye la santidad de Dios, cada encuentro que mezcla la verdad de Cristo con otras creencias está pavimentando su llegada. Y no vendrá solo, lo acompañará una estructura religiosa nueva, atractiva, funcional, con una influencia tan grande que no solo atraerá a las multitudes, sino que seducirá a las naciones. No aparecerá rechazando a Dios abiertamente, sino ofreciendo una espiritualidad más inclusiva, más humana, pero vacía del poder que salva. Será una espiritualidad sin cruz, sin sangre, sin resurrección, un mensaje sin redención, una fe sin fundamento, una gracia sin llamado al arrepentimiento. Cuando esa religión esté plenamente instaurada, la persecución no será simbólica, será oficial. Apocalipsis 13:17 lo deja claro, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Esto muestra que la obra del falso profeta no será solamente espiritual, tendrá un impacto profundo en lo económico y en lo social. Miro alrededor y veo cómo el terreno ya está listo. Nunca antes el mundo estuvo tan dispuesto a recibir un mensaje religioso unificado. Nunca antes hubo tanta presión para silenciar a quienes proclaman a Cristo como el único camino. Nunca antes se rechazó tanto la corrección bíblica, incluso dentro de congregaciones que llevan su nombre. El suelo está preparado, es una tierra fértil para el engaño, donde se aplaude lo que Dios aborrece y se rechaza lo que Él ordena. Y sobre ese suelo se levantará una voz, no surgirá de los márgenes, sino de los altares. No será rechazado como un falso maestro, sino celebrado como un renovador. No será escondido, será exaltado. Muchos no lo reconocerán porque su discernimiento ha sido apagado, pero aquellos que conocen a su Dios sí lo sabrán, porque ellos no caminan por emociones, sino por la palabra. Ellos recordarán lo que dijo Jesús en Juan 10:5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No importa cuán elocuente sea su mensaje, cuántos milagros aparentes muestre. Si no se alinea con la verdad eterna de la Escritura, no viene de Dios. El falso profeta no es una figura aislada, es parte del cumplimiento del misterio de la iniquidad. Su aparición será el clímax de un proceso que ya está en marcha. No lo podemos detener, pero sí lo podemos discernir. Y ese discernimiento no es un lujo, es cuestión de vida o muerte espiritual, porque quien no lo tenga será arrastrado, confundido, seducido y finalmente marcado. Por eso, mi llamado sigue siendo el mismo: velad, orad, escudriñad las Escrituras, porque lo que está en juego no es una simple doctrina, es la eternidad. El falso profeta está más cerca de lo que imaginamos. Tal vez ya está hablando, tal vez su voz no viene desde los extremos, sino desde los centros de mayor influencia. Mientras el mundo lo recibe con aplausos, los que conocen la palabra sabrán que no es la voz del buen pastor, porque aunque tenga cuernos de cordero, su voz será la de un dragón. Y eso la palabra lo dijo desde el principio. Este tiempo profético no se completa sin la unión entre el poder político y el religioso. Una alianza que no busca glorificar a Dios, sino ejercer control sobre la humanidad. La muerte del Papa en este contexto no es solo un suceso dentro de la Iglesia, es un punto clave dentro de una estrategia espiritual que se ha estado gestando por mucho tiempo.
Y mientras el falso profeta gana espacio, reconocimiento y autoridad dentro del ámbito de la fe, se prepara el camino para el anticristo. No vendrá como una figura cruel y rechazada, sino como un líder lleno de carisma, trayendo promesas de paz y unidad. Pero lo más alarmante no será su presencia, sino la aceptación masiva que tendrá. Yo he visto a través del Espíritu Santo cómo las páginas del Apocalipsis cobran vida ante nuestros ojos. En el capítulo 13 se nos muestra sin rodeos el surgimiento de un sistema global donde la adoración, el gobierno y la economía se funden bajo una sola autoridad, pero esa autoridad no actúa sola. El falso profeta, ese segundo personaje de la escena profética, tiene un papel decisivo. Lleva a la humanidad a rendir homenaje a la bestia, cuya herida fue sanada, y convence al mundo a adoptar su marca. No se trata de dos figuras separadas, sino de una dupla infernal que trabaja unida con astucia para instaurar un orden que suplanta todo lo que pertenece al reino de Dios. Y cuando esa alianza entre poder religioso y poder político se materializa, ya no hablamos de meros acuerdos humanos, sino de una manipulación espiritual que legitima la rebelión contra la verdad de Cristo. Recuerdo las palabras de Daniel, capítulo 8, versículos 24 y 25, donde se describe al anticristo como un ser que hace prosperar el engaño, que se enaltece en su corazón y sin aviso destruye a muchos. Aquel que se levanta contra el príncipe de los príncipes vendrá envuelto en un manto de aparente justicia, con palabras que cautivan y estrategias que seducen. No vendrá como un tirano que impone por la fuerza, sino como un líder que conquista con promesas de paz y bienestar. Pero esas promesas serán el anzuelo para exigir obediencia total. La religión privada de su poder transformador será usada como herramienta de control, y los altares que fueron erigidos para glorificar a Dios se convertirán en plataformas para engrandecer a una figura humana. Está escrito en Apocalipsis 13:15, que el falso profeta dará aliento a la imagen de la bestia, y quienes no la adoren serán perseguidos incluso hasta perder la vida. Ese será el costo de seguir siendo fiel a Jesucristo. El plan del anticristo no será destruir la fe con violencia, sino suplantarla con una falsificación tan bien construida que muchos no notarán la diferencia. Presentará un mensaje lógico, razonable, aparentemente inclusivo, y su alianza con el sistema religioso le permitirá llegar hasta el corazón del ser humano, donde la política jamás podría alcanzar. Por eso este tiempo profético requiere una vigilancia espiritual como nunca antes. No se trata de identificar simplemente a un líder, sino de discernir un sistema entero que se disfraza de Cristo, pero cuya esencia es perdición. Pablo ya lo dijo en Efesios, Tesalonicenses 2:4. Ese hombre de pecado, hijo de perdición, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No se trata de una negación abierta del cristianismo, sino de una imitación manipuladora, una copia engañosa que solo puede ser detectada por quienes tienen discernimiento del Espíritu, y cuando llegue ese tiempo, aquellos que se nieguen a inclinarse ante el sistema serán etiquetados como enemigos del progreso, como amenazas a la paz mundial. No será la violencia la que los silencie, sino el desprecio de una sociedad que los ve como obstáculos. Lo más doloroso
es que el mismo poder religioso, llamado a ser refugio, se convertirá en acusador. Ya no se predicará a Cristo crucificado, sino a un nuevo orden que exige aceptación ciega. El arrepentimiento será sustituido por la conformidad y la gracia de Dios será reemplazada por la exigencia de lealtad absoluta a una estructura diseñada para dominar. El Apocalipsis nos asegura que este sistema no será eterno, pero mientras dure dejará una huella devastadora en el alma del mundo. Por eso, mantenerse firme será más que una opción, será una necesidad espiritual. Cada concesión que hoy parece pequeña, cada silencio ante el pecado, cada pacto con el mundo, es una piedra más en el camino que lleva a la gran apostasía. El Señor en su misericordia no ha dejado a su pueblo sin advertencia. La profecía está abierta, está disponible y es urgente. No debemos temer si caminamos en la verdad, pero sí debemos estar despiertos vigilantes. Llegará el día en que no habrá lugar para medias tintas, cuando el falso profeta y el anticristo se manifiesten por completo. La única marca que distinguirá a los que pertenecen a Cristo será su fidelidad, y aunque esa fidelidad tenga un precio alto, la recompensa será eterna. Ya fue declarado: los que permanecen fieles hasta el fin serán salvos. Cada juicio viene precedido por una advertencia, y nuestro Dios, en su infinito amor, nunca permitirá que la oscuridad se desate sin antes levantar su voz. Cuando veo cómo se derrumban las estructuras de este mundo y cómo muchos líderes, una vez admirados, se desvanecen como sombra al atardecer, no puedo guardar silencio. Siento en lo profundo de mi ser que la voz de Dios resuena con mayor fuerza. No es un clamor desesperado, es un susurro firme y amoroso que nos despierta del letargo espiritual, que nos llama a volver al comienzo, al lugar donde todo fue edificado sobre Cristo y nada más. La muerte del Papa, más que el cierre de una etapa institucional, es para mí un eco desde lo alto que nos recuerda que todo lo que no esté cimentado sobre la roca eterna será removido. Y esa roca no es un sistema humano, ni una costumbre, ni un líder terreno, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En este tiempo en que el estruendo profético se hace escuchar por toda la tierra, la voz del Señor no se ha apagado. Sigue hablando con claridad, llamándonos a un arrepentimiento verdadero, uno que no se conforma con lo externo ni se disfraza de religiosidad, sino que transforma el corazón. Él ya lo dijo en Ezequiel 18:30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. La iniquidad no es solo lo que se hace contra la ley de Dios, sino aquello que se tolera en el alma mientras se pretende santidad. Es esa paz falsa que nos acomoda cuando deberíamos estremecernos ante la injusticia. El verdadero arrepentimiento no es una emoción momentánea, es una entrega sin reservas. Siento que este es el tiempo preciso en que el Espíritu Santo nos está invitando a mirar dentro de nosotros, no para juzgar al prójimo, sino para escudriñar las profundidades de nuestra propia alma. ¿Estamos en la fe? ¿Es nuestra devoción genuina o una sombra del pasado? En 2 Corintios 13:5 está escrito: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, en medio de tanta confusión, de sistemas religiosos tambaleantes, de luces falsas que encubren la mentira y de una preparación global para la llegada del anticristo
con sus falsos profetas, nuestra única defensa es una fe viva, enraizada en la palabra, sostenida por el Espíritu de Dios. No basta con haber creído una vez. No basta con haber oído la verdad años atrás. La fidelidad es constante, no un recuerdo nostálgico. El Señor busca corazones rotos, no intenciones bonitas. En Joel 2:13, Él lo expresó con poder. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. El verdadero arrepentimiento comienza cuando nos duele haber vivido lejos de su presencia, cuando el pecado deja de ser justificable y el orgullo cede ante la santidad. Ese dolor no nos aplasta, nos impulsa. Cada lágrima sincera es una semilla de restauración, y yo he visto cómo Dios honra esas lágrimas. Él jamás rechaza al que se vuelve a Él con humildad. Aun cuando todas las puertas humanas estén cerradas, la de su gracia permanece abierta en estos tiempos postreros, cuando las señales se manifiestan sin filtros ni metáforas. Ignorar el llamado de Dios al arrepentimiento es sencillamente rechazar su voluntad. Él lo dijo con amor, pero con firmeza, en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse es un acto valiente, es abrir los ojos y ver que aquello que parecía normal ante los hombres era abominable ante Dios. Es romper con la corriente de este siglo y abrazar el carácter del reino. Hebreos 12:14 nos lo deja claro: sin santidad nadie verá al Señor. No es una sugerencia, es una condición que no cambia. Y esa santidad no se logra por esfuerzo humano, sino por una entrega diaria al Espíritu Santo. El arrepentimiento abre la puerta, pero es la obediencia, esa fidelidad silenciosa y perseverante, la que nos mantiene en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Ese camino no siempre será cómodo, pero siempre será seguro, porque lleva al corazón del Padre. Y cuando pienso en el juicio que se avecina, no encuentro mayor bendición que ser hallada fiel. El reloj celestial avanza sin detenerse. No es que el mundo vaya más rápido, es que el propósito de Dios sigue su curso con precisión divina. Cada sacudida social, cada caída de líderes, cada evento inesperado está conectado con el plan perfecto del cielo. Y en Romanos 13:11 se nos recuerda con urgencia: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Este despertar no se trata de emociones superficiales, es una decisión espiritual profunda. Es dejar atrás la tibieza, cerrar toda puerta a la hipocresía, abandonar la doble vida, porque el Señor fue claro con la iglesia de la Odisea: la tibieza será vomitada, no corregida. El llamado al arrepentimiento no nace del miedo, sino del amor. Dios ha hablado, ha advertido, ha enviado su palabra, sus profetas, sus señales, y cada uno de nosotros debe decidir cómo responderá. Yo ya he decidido, ¿y tú? Lo siento en mi espíritu como un clamor urgente del cielo. La misericordia de nuestro amado Señor sigue extendida, sí, pero no permanecerá abierta para siempre. Isaías 55:6 nos dice con tanta claridad: buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
Llamadle en tanto que está cercano. No podemos ignorar que esta cercanía tiene un límite. Llegará el instante en que el juicio ya no será simplemente una advertencia celestial, sino una realidad irrefutable, y en ese momento solo permanecerán firmes los que hayan sido lavados por la sangre preciosa del Cordero. No hay un terreno neutro en este conflicto espiritual. Callar es decidir. La indiferencia no es inocente, es aliarse con la oscuridad. Aquellos que aún esperan una señal mayor deben saber que todas las señales ya fueron dadas. Lo que el cielo busca ahora no es más conocimiento, sino una respuesta, la misma que proclamó Juan el Bautista en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa voz sigue viva, no ha sido silenciada, sigue resonando con fuerza divina en medio del caos moderno. Y cada alma que escuche esa voz hoy tiene la oportunidad de reescribir su destino eterno. El arrepentimiento no es un ritual externo, no es una emoción pasajera, es una revolución interior, un giro total del alma hacia Dios. Es la primera huella de aquellos que serán hallados fieles en medio del colapso espiritual. Mientras el mundo se prepara para abrazar al hombre de pecado, el cielo está mirando, buscando, llamando a aquellos que quieran consagrarse con verdad, sin máscaras ni reservas, porque en medio del engaño el Espíritu levantará un remanente. No será la iglesia más populosa ni la más famosa, no será la que llene auditorios, sino la que llene el corazón de Dios con su obediencia y entrega. Será un pueblo escondido para el mundo, pero visible para el cielo. Será el que eligió la verdad cuando todos preferían el confort. Será el que no vendió su fe, que no dobló su rodilla ante los sistemas y que no se avergonzó del glorioso evangelio de Cristo. El tiempo de quedarse esperando se ha terminado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La puerta aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque quizá mañana ya no haya voz que escuchar. Después de cada gran sacudida, siempre queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué viene ahora? La muerte del Papa no ha sido solo el final de un hombre, sino la ruptura de un delicado equilibrio espiritual que sostenía mucho más de lo que podíamos ver. Mientras el mundo mira ese vacío con incertidumbre, algo se está moviendo en el mundo invisible. No es simple caos lo que se avecina, sino un nuevo orden diseñado para reemplazar todo lo que parecía inamovible, y en ese espacio, entre lo que cae y lo que se levanta, se librará la verdadera batalla, una batalla que no será entre partidos ni sistemas, sino entre dos reinos que ya no se ocultan. Cada uno de nosotros será ubicado en ese escenario no por nacionalidad ni religión heredada, sino por nuestra lealtad espiritual, porque la marca que definirá a los suyos no será la de un sistema visible, sino la del fuego de la verdad, ardiendo en los corazones rendidos. El tiempo de las multitudes indiferentes ya caducó. Lo que viene exigirá una decisión clara, y esa decisión será profundamente espiritual. Los que logren ver que esta crisis no es simplemente humana, sino el reflejo de un plan eterno que se despliega, serán los que permanezcan cuando todo lo demás colapse. Las profecías no nos fueron dadas para entretener nuestra curiosidad, sino para preparar nuestras almas. No se nos dieron para que temiéramos, sino para que nos alineáramos con el propósito divino en los días más determinantes de esta generación. Si esta palabra ha tocado tu espíritu,
Si en medio del silencio has sentido el susurro de Dios llamándote por tu nombre, no lo ignores. Hoy más que nunca necesitamos corazones definidos, almas rendidas y una fe que no se doblegue ante el sistema. El tiempo es ahora. La puerta sigue abierta y tú estás siendo llamado a ser parte de ese remanente fiel. Te invito a que compartas en los comentarios lo que el Señor habló a tu vida a través de este mensaje. Dale me gusta. Si esto fue de bendición para ti, activa la campanita para no perderte los próximos mensajes que el Espíritu Santo está trayendo con urgencia. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Que el Señor te abrace con su presencia, te fortalezca con su verdad y te prepare para los días que vienen.